Bien, empezamos ya la clase 18, y ya septiembre, lo que quiere decir que vamos llegando como al punto en el que empezamos a ver, a vislumbrar el final de las diferentes asignaturas. Así que bueno, vamos a tener que seguir apretando el acelerador como venimos apretando. Bien, le dije a Orne que me miraba recién en el Drive, a ver si lo tengo abierto, lo comparto, que estuvieron remarcando el Drive que les compartí. Sí, Bueno, porque lo que había hecho yo era ponerlo, lo iba pasando en un Word en forma de ítems. buenísimo. Y después, no sé, se me actualizó y me apareció para ponerle el comentario. Y le empecé Sí, a poner, no sé, y después se me volvió a actualizar y me apareció que Orne había hecho lo mismo. porque Entonces, bueno, claro, porque yo se los compartí como editoras, no simplemente como lectoras, por eso lo pueden comentar. El documento, que en realidad está bien mientras ustedes le queden los comentarios. Claro, yo pensé que era el mío, que lo había descargado, que me lo subí a mi Drive, Ah, y digo, bueno, bueno, es el mío, pero para no, era el descargarlo tuyo. hay que ir acá al costado, descargar y te descarga un documento. Claro, Ahí está. Pero no hay problema, no es que sea mío el Drive, el documento. Después lo pueden descargar ya marcado y todo. Está bárbaro. Lo que sí, así empezamos la clase de hoy, marcando sí los puntos que ustedes, miré lo que fueron marcando ustedes. Hay algunos comentarios que no, porque es una K, una L o una I, digo, bueno, que habrán querido poner ahí, pero otros vi que los marcaron. Pero vamos a buscarle la idea central a este texto de Todorov, porque hay dos textos nada más en la bibliografía sobre géneros discursivos. El problema de los géneros de Bakhtin, que es el que ya leímos, que habíamos llegado a la conclusión de que el problema de los géneros es exclusivamente que la actividad humana se van cambiando y en cada actividad humana se va generando un nuevo género discursivo. Por lo tanto, es muy difícil hacer una clasificación acabada porque siempre aparece un género nuevo. Y también los géneros se van entremezclando uno con otro, así que hay veces que podemos establecer una forma específica de un género, como por ejemplo algo muy estructurado, como una carta documento en el ámbito judicial, pero otras veces es difícil establecer o encasillar un texto, un discurso en un solo género. Eso es lo que decía Bakhtin. Ahora, ¿qué es lo que dice Todorov con respecto al origen de los géneros? Son dos eh, puntos distintos, el problema y el origen, pero que se unen en realidad esos dos puntos, tanto el del problema de los géneros como el del origen de los géneros. Ustedes acá en esta primera parte no marcaron nada, pero yo las llevo a esta frase, que es muy importante para reflexionar, que dice, esa precisión impetuosa de la literatura que no soporta ya la distinción de los géneros y necesita romper los límites. ¿Qué creen que significa esta afirmación que hace Todorov en la introducción de su texto? Guarda que arranqué con todo. la verdad que sí, profe, me estoy despertando. Sí, guarda que arranqué con todo. Todorov en Y es como que más abajo hace, no sé, es lo que percibí, una distinción. Me da, eh, no sé cómo explicarlo. Espera que lo pienso. O sea, sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. No, está bien, porque más abajo lo termina desarrollando y en algún momento lo termina afirmando en este texto. Pero es interesante esta frase que dice, esa presión impetuosa de la literatura que no soporta la distinción de los géneros y necesita romper los límites. La narrativa moderna lo que hace, en realidad, es romper con las estructuras y los géneros y las formas de los géneros clásicos de la literatura. En lo clásico, nosotros tenemos la narrativa, la lírica y el drama. Los tres géneros clásicos. A ver, poníamos lo que está en prosa en la narrativa, lo que está en verso en la lírica, y lo que está en forma de estilo directo de diálogo lo poníamos en el drama. Entonces teníamos teatro, poesía, cuento, novela, por ejemplo.
Pero cuando aparece la prosa poética, no entra ni en prosa, ni en lírica, ni en narrativa, ni en lírica, porque es una mezcla de los dos. O cuando aparece la prosa poética, el poema narrado, no entra ni en uno ni en otro. ¿Y qué pasa cuando partes del diálogo se introducen en las voces de una poesía o se introduce dentro de la narrativa? Entonces, lo que hace la literatura todo el tiempo, según esta afirmación de Todorov, es romper las estructuras y los límites. Por eso es muy difícil encasillar un texto literario dentro de un género específico. Y muy común decir que la literatura está todo el tiempo generando su nuevo propio género o su nueva propia forma. Entonces, así diríamos que la literatura como un discurso, en realidad es un discurso siempre cambiante, que va de la mano de las rupturas que hace el hombre según la época y según el momento, y difícil de encasillar en un solo género. Hasta acá vamos, porque tiene que ver con lo que ya habíamos hablado del problema de los géneros. A ver, las personas realizan actividades y muchas veces inventan nuevas actividades, y para esas nuevas actividades tienen nuevos géneros. Lo mismo pasa con la literatura. La Claro, literatura, dice que no es sí, abstracto. muy bien, exacto. La literatura está todo el tiempo, al final no comenté nada, rompiendo límites. Ruptura de los límites discursivos. Así que esta frase que estaba al inicio la vamos a marcar como muy importante. Porque ¿qué le pasa a alguien que hace análisis de la literatura? Se encuentra con que tiene que observar a qué género, por ejemplo, en qué género pondría un relato que está leyendo y tenemos que hacer, por ejemplo, una crítica para una revista, o una reseña para una revista. Y tenemos que resaltar los valores positivos de un relato que nos gustó. Y decimos, bueno, algo que tiene de novedoso este relato y que hace que valga la pena leerlo es justamente que no se encasilla en ningún género. Es un relato que rompe con los límites de la literatura clásica y se mete en ese híbrido en el que dentro de un género por momentos parece uno y por momentos parece otro, sorprende al lector. Por ejemplo, eso el crítico de literatura lo tiene que observar todo el tiempo. Cuando analiza este relato que tiene enfrente y que le toca comentar, bueno, a ver, ¿en qué género lo encasillo? ¿Qué tiene de particular esta obra de literatura si yo la tengo que pensar como algo que es importante de leer? ¿Por qué los clásicos de literatura que ustedes leen en las asignaturas de literatura tienen relevancia? ¿Qué límite están rompiendo que hacen que en este momento histórico esta obra sea importante? ¿Alguna vez se lo preguntaron o se lo preguntó una profesora de la cátedra de literatura clásica o española? Creo que son las dos que están cursando. ¿Cómo? Surgió en la cátedra de literatura, ustedes cursan clásica española, dos. Sí. Bueno, Sí. surgió la pregunta, ¿qué tiene esta obra de diferente a las otras obras? ¿O qué límites rompe esta obra en relación a otras que la hace tan importante? Sí, es más, tuvimos que hacer una diferencia entre una obra y otra sobre las coplas, me parece que era, y la otra la muerte de Jorge Manrique. Las coplas de Manrique. Sí. Y la Y elegía la muerte. claro, y teníamos que poner la diferencia entre las dos muertes, cuál era más relevante, cuál era... Bien, bueno. Entre esa y el libro del buen amor era. Bueno, el libro del buen amor. Esa observación que ustedes hicieron en la cátedra es justamente la que hace el análisis, alguien que se dedica a hacer un análisis literario para después hacer una reseña o un comentario de una obra. Hicieron análisis literario basados en un punto. Observaron dentro de la obra el tratamiento del tema. El tratamiento del tema, es decir, cómo se trata el tema, es parte de la historia, del nivel de la historia o del nivel del relato. ¿Qué les parece?
Porque ustedes observaron las coplas de Manrique elegía la muerte y observaron el tema, cómo se trata el tema en uno, cómo se trata el tema en el otro, y después el libro del buen amor. Observaron cómo se trata el tema. Bien, ustedes analizaron un nivel de la literatura. Mi pregunta es si ese nivel es el nivel de la historia o ese nivel es el nivel del relato. ¿Qué les parece a ustedes? Del relato. Muy bien, es el nivel del relato. Ustedes observaron cómo se trata el tema. Lo que hace que esa obra sea importante en ese momento es no lo que la historia que cuenta o el tema que elige, porque dice Rulfo, hay 3 temas universales: la vida, la muerte, el amor. Lo que hace que una obra sea relevante es cómo se abarca ese tema. Ustedes observaron el nivel del relato. Entonces, lo que hace a un discurso literario no es que pertenezca al género literario, sino es cómo se trabaja el género. Y se acuerdan, volvemos a principio de año, eso para los formalistas era la literaturidad, la condición de literatura que un discurso tiene, la esencia, o lo que Wellen y Warren llaman la naturaleza de la literatura, el ser. Entonces, un discurso va a tener un ser, una naturaleza. Lo que hace que un discurso sea literario es esa esencia, es el cómo trabaja el tema. ¿Se entiende? El cómo. Es decir, el nivel del relato. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Otra cosa que es importante acá, antes de las anotaciones que hicieron ustedes, es esta. Incluso sería un signo de auténtica modernidad en un escritor no someterse ya a la separación de los géneros. O sea, el punto de esta frase, lo marco así para que me quede amarilla, el punto de esta frase, que vuelvo a lo que dije antes, la narrativa moderna rompe con la estructura de los géneros, pero ¿a dónde apunta el autor? Un signo de auténtica modernidad en un escritor sería no someterse ya a la separación de los géneros. Lo que hace que un discurso pertenezca a un género no es que el autor se ate a ese género, sino que el autor escriba según una intención y el género resultante será nuevo o será parte de una clasificación que ya existe. El punto es que sea la escritura la que genere el género y no el género el que determine al acto de escribir. O sea, por ejemplo, yo quiero escribir. En lugar de atarme a una forma particular, obviamente que hay lugares en los que me tengo que atar a una forma, no puedo escribir una carta de documento como quiero, la tengo que escribir según la forma establecida por la ley, pero corriéndonos de esos lugares que son lugares ya establecidos según una reglamentación, cuando por ejemplo hablamos de crónica, hablamos de literatura, es no someterme a un molde, sino que sea el proceso de escritura el que determine a qué género o nuevo género pertenece mi relato. Esto ahí apunta un poco el tema de esta cita que también les remarco como importante. Y otra más, que dice, la evolución de la literatura moderna consiste precisamente en hacer de cada obra una interrogación sobre el ser mismo de la literatura. O sea, no observar la forma específica, sino la esencia. Que vuelvo a eso, no observar la forma específica, sino el ser de ese discurso. Cuando ustedes observaron en esa actividad que hicieron en literatura española cómo trataba el tema una, otra y otra, estaban observando justamente esto. El ser mismo de ese discurso que lo hace literario y que está en cómo se aborda en la historia desde el punto de vista del relato, que después encajará o no en un género. Pero por lo general, estas obras que rompen los límites y las estructuras es lo que hacen que después sean importantes dentro de la historia de la literatura. Y otro más,
Acá hay una cita que termina en la parte, acá en la página siguiente, a ver si la tengo marcada completa. Sí, hasta la esencia de la literatura. Miren, toda esta cita. Solo importa el libro tal cual es, aparte de los géneros, fuera de la clasificación prosa, poesía, novela, testimonio, en las que se rehúsa incluirse y a las que niega el poder de fijar su lugar y de determinar su forma. Un libro ya no pertenece a un género, todo libro remite únicamente a la literatura, como si ésta estuviese de antemano en su generalidad, no contuviese de antemano en su generalidad los únicos secretos y fórmulas que permiten dar a lo que se escribe realidad del libro. Todo ocurriría, pues, como si, habiéndose disipado los géneros, la literatura se consolidase sola, como si brillase sola en la misteriosa claridad que propaga y que cada creación literaria le devuelve multiplicándola como si existiera, por lo tanto, una esencia de la literatura. Bueno, miren esta cita porque les puede servir muchísimo para un trabajo en las cátedras de literatura española o literatura clásica. Cuando elijo hacer el análisis de una obra, yo voy a analizar esa historia en relación a cómo está contada. Y en relación a eso, no para clasificarla o poder ubicarla dentro de un género en un momento determinado, sino justamente para ver que solo importa como creación artística, como proceso de escritura, solo importa no la forma, sino eso que se llama, que hace únicamente al ser, a la esencia, a lo que lo hace ser literatura. Voy muy rápido. Díganme. No, está bien. Bien. No, bien. Bien, y está arrasando la distinción y los límites. Está como muy sumamente cortada, pero bueno, mira, como viene de esta cita, más arriba, la esencia tiene que ver con esto de arrasar las distinciones y los límites, que es lo que busca hacer una obra de literatura, romper los esquemas para que lo que importe sea la creación artística y no la forma. Porque a la larga, lo que va a hacer que una obra de literatura tenga cierta relevancia es la combinación entre forma y contenido, es el cómo. Yo adhiero mucho a este ensayo de Rulfo, de este escritor mexicano, que habla de la creación, el arte o el desafío de la creación, que justamente habla o afirma esta teoría de que el cómo, el tratamiento que se le da al tema y esa combinación perfecta es lo que va a determinar que una obra, lo que dice Borges, que una obra sea buena o tolerable, y que seamos buenos o tolerables escritores. Cuando habla Borges en relación a cuáles deben ser nuestros puntos o nuestros temas a la hora de escribir, nuestras inspiraciones, o los temas, o la tradición que vamos a tomar. Así que también la vamos a marcar. Como ven, ya les apunté en 2 páginas nada más citas que van hacia una dirección. El origen de los géneros de la mano de la ruptura de todo tipo de género. Y más adelante, ustedes sí fueron marcando algunas cuestiones, ya hay una respuesta, a ver, a lo mejor yo se las pregunto, a lo mejor ustedes ya la tienen. ¿Cuál sería el origen de un género discursivo? Sí, la marqué yo. Y Orne también. Sí, la marcaron. Sí. La marcaron. Yo no quiero adelantar, hay algunas cuestiones más antes de lo que ustedes marcaron que me gustaría también remarcarles. El problema de los géneros discursivos que habla Bakhtin es que toda nueva actividad humana genera nuevos géneros. El origen de los géneros, según Todorov, y acá se unen los 2 discursos, es justamente el acto humano de generar discursos, o sea, el acto de habla.
que va de la mano de una teoría lingüística que se llama la pragmática, que va a hablar justamente de los actos de habla. Cada persona que lleva a cabo un acto de habla, es decir, el acto de realizar algo con el discurso o enunciar algo, está generando un nuevo género. Por lo tanto, el origen de los géneros discursivos es justamente el lenguaje. De la misma manera que el problema de los géneros, de no poderlo encasillar, es que las personas están siempre haciendo nuevas actividades y necesitan nuevas maneras de expresarse, el origen de todo género discursivo está en el lenguaje. La esencia del lenguaje, de este origen, de esta forma de construir el discurso, va a determinar si es literario o no literario. Hay una esencia literaria, la literaturidad, la naturaleza de este discurso, y una naturaleza no literaria. Y ahí vamos a encajar a los géneros, encajar, qué horrible la palabra, ubicar a los géneros no literarios como los académicos, los periodísticos, los religiosos, los políticos, los jurídicos, toda actividad que en su esencia o en su naturaleza, en su ser, no tenga el efecto de verosimilitud o de literaturidad que tiene un género, un discurso generado literariamente. ¿Se entiende eso? El origen de los géneros literarios, según Todorov, es el lenguaje, el acto de llevar a cabo un discurso. Yo les marco otra frase más, la frase de Blanchot, acá. Toda interpretación de la historia se hace partiendo del momento presente. Lo mismo que la del espacio se construye partiendo de aquí y la del otro partiendo del yo. ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos el viernes, por eso se los marco. El viernes hablamos de que existen marcas de subjetividad en el lenguaje. Claro, lo que era yo soy para vos, soy tú, y vos sos yo, es ahí. Perfecto, eso. Acá aparece, toda interpretación de la historia se hace partiendo de un presente, y también lo remarco porque ahora en los apuntes que le mandé lo vamos a ver, el tiempo presente, para poder observar la anepsis y la prolepsis dentro de la forma en que se construye un discurso. Pero ese presente está marcado por un yo y un tú que hablan en un momento. Eso tiene que ver con lo que vimos justamente el viernes. Por eso no me lo quería pasar de largo. Sí, yo cuando lo leí esa parte pensé en eso del yo y del tú, pero no lo marqué. Bueno, perfecto, pero si lo pudieron relacionar, ese es el objetivo. Fíjense que dice, sin embargo, cuando la constelación del yo, aquí y ahora, ¿se acuerdan que yo le dije que aquí y ahora son deícticos? Que para saber quién es, cuándo es, dónde es aquí, cuándo es ahora, había que conocer el contexto, no solo el discurso. Bueno, esos son marcas también del tiempo y de la subjetividad de la teoría de Benveniste en la teoría de la enunciación. Y otra cosa que marqué, que me parece que es importante no pasar de largo, es esto. No son pues los géneros los que han desaparecido, o sea que cuando en la literatura o en cualquier actividad humana aparece un nuevo género, no es que hayan desaparecido, sino que los géneros del pasado han sido reemplazados por otros. Los géneros no desaparecen. No desaparece el cuento clásico en la aparición del cuento moderno. El cuento moderno es aquel en que tiene una historia dentro de otra historia, un final abierto, por ejemplo, en la famosa caja china, eso es cuento moderno. No desaparece el cuento clásico de una historia, introducción, nudo y desenlace, ese es el cuento clásico, porque aparezca el cuento moderno, sino que todos los géneros van a convivir. Son reemplazados por otros, pero eso no quiere decir que en un tiempo presente hoy no pueda volverse a los clásicos. Hay un movimiento literario dentro de la historia de la literatura que vuelve a los clásicos de la literatura clásica, muchísimos siglos después. No sé si ya lo vieron. Es una vuelta a la literatura clásica. El romanticismo, por ejemplo, es una vuelta a los temas de la literatura clásica. Y el clasicismo es una vuelta a las Todavía formas. no llegamos. No llegaron, bueno. El clasicismo es una vuelta a las formas clásicas, como el romanticismo vuelve a tomar temas
de la literatura clásica. Cuando lleguen, esa vuelta es lo que va mostrando que hay siempre una convivencia en los temas, porque lo que va, en realidad lo que va primando es cómo se trata determinada forma o determinado tema. Yo lo marco con puntitos porque en realidad quiero dejar marcada esa idea. Bien, y miren esto, que la obra desobedezca a su género no la vuelve inexistente. ¿Qué quiere decir? Que una obra de literatura no es descartada porque no encaja en ningún género, estamos repitiendo lo que ya dijimos, sino que es la obra la que determina su propia clasificación o su propia forma o género. Por lo tanto, esta obra no existe porque no encaja dentro de los géneros literarios. No, si la obra existe, habrá que pensar en un nuevo género. La genialidad de esta obra es justamente romper el límite, por ejemplo, al hablar de géneros. Bueno, no me quería extender tanto, pero ¿cómo me cuesta no extenderme tanto? Esto es muy importante, porque tiene que ver con la modernidad, con la posmodernidad también. Me parece importante, se los marco, puede ser muy importante para ustedes y es re válido. La obra se convierte, a su vez, gracias al éxito editorial y a la atención de los críticos, en una regla. Muchas veces, vieron que dicen, bueno, salió este tema musical, es un hit, y salen un montón de temas que son iguales a ese hit, pero que cambian algunas partecitas, porque es tomar la forma del éxito. Entonces, aparece Harry Potter. Harry Potter marca un éxito editorial, un bestseller que vende millones y millones y millones. Como Harry Potter, aparecen un montón de historias posteriores de esta mezcla entre lo fantástico y lo maravilloso para la literatura juvenil. Este éxito editorial marca un nuevo género y la aparición de una nueva regla. Y muchos otros autores siguen ese género o esa regla porque marcó un éxito justamente económico, editorial, y un éxito en la crítica. Entonces, muchas veces es la venta, la masificación, la aceptación del público y de la crítica la que genera nuevas reglas y formas de los géneros. Hay veces que eso no está determinado por la genialidad de la obra en sí, sino por la recepción que tuvo en la comunidad de lectores. ¿Se entiende? Por eso podemos llegar a no entender. Sí, Bien, por eso podemos llegar a no entender por qué una obra de literatura, esta novela tiene tanto éxito, si vos decís, comparada con otras obras, no tiene no tiene la calidad de las figuras literarias de otras novelas, no tiene la calidad del tratamiento de la historia, es decir, el relato, el cómo está contada la historia, no tiene la calidad de lo que esperaba. A lo mejor en la crítica, algunos críticos de 5 puntos le pusieron un 2, pero sin embargo es un éxito editorial. Bueno, porque muchas veces depende de la recepción o de la cabida que ha tenido en el lector, de lo que el lector en ese momento está buscando. Por eso muchas veces es el lector el que determina que una obra marque un género, rompa un límite. Es la recepción que tiene en la comunidad de lectores. Y también hoy podemos llegar a hablar, hoy también tenemos que hablar del marketing, que puede llegar a tener una obra que la pone en un determinado lugar de importancia. Y no es ni la forma, ni el tema, ni la forma, ni las figuras retóricas que haya utilizado, ni los recursos a los que haya recurrido, ni la ruptura de límites, porque, a ver, podemos leer una novela que vos decís, no tiene nada de particular, nada. Y sin embargo, el éxito es abrumador. Bueno, muchas veces depende también del marketing, de las estrategias de venta que genere la obra y que la ponga en ese lugar de importancia. ¿Tienen algún ejemplo en la cabeza de una obra que hayan leído y digan, a ver, me la recomendaron, la crítica aparecía en las librerías de todas las grandes librerías, aparecía en las publicidades de las librerías virtuales, y me dejó con un sabor a nada, o a poco? Yo quiero abstenerme de dar nombres. No se me ocurre ninguna, pero sí me ha pasado que han dicho, ay, lee esto, que está buenísimo, que
se rompe toda, ¿viste? Y cuando lo leíste nada, no te sugiere nada, no te dice nada. Pero Bueno, igual depende de cada uno. sí, perfecto. Hay muchas veces que depende de cada uno y muchas veces que depende de una estrategia de marketing que pone a la obra en un determinado lugar, pero la obra no tiene el valor de ese efecto de creación artística del que habla Rulfo, y siguiendo parafraseando a Borges, sería una tolerable obra o un tolerable escritor. Eso también hay que tenerlo en cuenta hoy siglo XXI, 2022, tenemos que hablar de las estrategias de marketing dentro de los géneros discursivos para establecer cierta preeminencia de un género sobre otro. Otra cosa que marca antes de que acá, ya empezamos acá con lo de ustedes. Bueno, hay una pregunta previa. Ahí arriba hay una pregunta. Dice quién. No, está acá. ¿Sabes? ¿De dónde vienen los géneros? Está perfecto. Bien, ustedes marcaron, tiene en común con el discurso cotidiano erudito el uso del lenguaje en relación a la poesía, ¿no? Solo los géneros les son exclusivamente propios. Por lo tanto, lo que ustedes marcaron acá, Orne, hace referencia a que no es el género el de que determina la forma de escritura, sino que los géneros le son propios a la literatura. La literatura es dueña de los géneros y de los nuevos que van a aparecer. ¿En qué sentido o cómo entendieron ustedes esta frase que marcaron? ¿Se me termina? No. Perdón, se me cortó, profe. ¿Qué Bien, no. dijiste? Dice, ustedes marcaron, tiene en común con el discurso cotidiano o erudito el uso del lenguaje, solo los géneros les son exclusivamente propios. Bien, Que como que los géneros que están y los que surgen, digamos, van a ser propios del uso del lenguaje y de la literatura. Muy bien, perfecto, perfectamente entendido. Marcaron también la poesía es la poética, los géneros, la teoría de los géneros. A ver, ¿qué encontraron acá? Eso lo marqué como para preguntar, porque me parecía importante, pero como que no lo entendí muy bien. Bueno, porque todo este párrafo habla, fíjense, los románticos alemanes son sumamente formalistas. Entonces habla de la poesía comparte con las demás artes la representación de una forma de ver el mundo, la expresión, la acción sobre el receptor, o sea, una acción poética. Tienen en común con el discurso cotidiano el uso del lenguaje, pero hace un uso del lenguaje poético. Esa es una de las características de la poesía, que la vamos a ver luego de narratología, vemos poesía, y vamos a ver el yo poético. Como en la narrativa existe el narrador, el yo es un narrador, en la poesía es el yo poético el narrador. Entonces, en la poesía está fuertemente marcada esta cuestión del uso poético del lenguaje, y cada vez que vemos poesía vemos figuras retóricas. No quiere decir que no estén en la narrativa, pero claramente la poesía tiene esta tendencia a lo poético, a un uso más figurativo del lenguaje. Entonces, por eso dice, la poesía es la poética, los géneros, la teoría de los géneros. Entonces, si nosotros hablamos de géneros, nos vamos a una clasificación, una forma, algo que teorice sobre qué forma adquiere un determinado discurso. Cuando hablamos de poesía, hablamos de qué forma adquiere el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Sí, ahora sí. Ustedes pregunten cualquier cosa. Bien, y marcaron la pregunta principal. ¿De dónde vienen los géneros? Pues bien, muy sencillamente de otros géneros. Géneros son evoluciones o rupturas o cambios o modificaciones o oposiciones a otros géneros ya existentes que nacen en el uso mismo del lenguaje. Un nuevo género es siempre la transformación de uno o de varios géneros antiguos, por inversión, por desplazamiento, por combinación. Entonces, el origen del género es otro género que nace
sí, porque es ir al origen, que nace en el uso del lenguaje, propio de las actividades humanas. Así que acá está la pregunta y la respuesta, como ustedes pusieron de dónde viene, la respuesta principal. Y después marcaron: no ha habido nunca literatura sin géneros, es un sistema de continua transformación, y la cuestión de los orígenes no puede abandonar históricamente el terreno de los propios géneros. Esto es sumamente importante. No ha habido nunca literatura sin géneros. No quiere decir que la literatura nace, o sea, el discurso literario nace dentro de un género, sino que el teórico, el que hace análisis y teoría de la literatura para después hacer crítica o valoración, necesita ponerla dentro de un género para poder encontrarle ciertas reglas o formas para poder observarla y analizarla. Es una necesidad.